Comencemos a resolver este ejercicio, el número 16. En los vértices de un triángulo equilátero de 60 centímetros de lado se localizan tres partículas cargadas. Cada partícula posee una carga de 4,0 microcoulomb. Yo hice el dibujo, estaba en el libro, y tenemos que determinar el campo eléctrico en el centro del triángulo. Este es el centro del triángulo, que es el cruce de las alturas del triángulo. Para determinar el campo eléctrico acá, lo primero que hice fue la representación. La carga 1 genera un campo eléctrico radial hacia afuera de ella. La carga 2, lo mismo. Y la carga 3 también. Entonces yo dibujé E1, E2 y E3. Como son vectores no colineales, primero voy a sumar el 2 con el 3. Y luego a la resultante la voy a sumar con el campo eléctrico 1. Para poder hacer cálculos, necesito saber a qué distancia se encuentra el centro del triángulo de cada uno de los vértices. Para eso, trabajo con este triángulo rectángulo que está acá, donde tenemos una hipotenusa de 0,60 metros, un cateto de 0,30 metros, y queremos averiguar el otro cateto que yo llamé H, que es la altura del triángulo, que me da 0,52 metros. Pero este punto, llamado punto P por mí en el dibujo, es un punto que dista de cada uno de los vértices 2/3 de toda la altura. Entonces calculé la distancia y me dio 0,35 metros. Calculo el campo eléctrico que genera cada una de las cargas en el punto P usando esta ecuación y me da 3,0 por 10 a la 5 newton por coulomb. Los tres vectores E1, E2 y E3 valen lo mismo porque las cargas eléctricas tienen el mismo valor y están todas a la misma distancia de este punto P. Lo que hago primero entonces con el campo eléctrico 2 y el 3, hago la resultante, que es con este planteo, sabiendo que entre ellas forman 120 grados, y todo ese cálculo nos va a dar 3,0 por 10 a la 5. El campo eléctrico total en el punto P, resulta que este campo eléctrico resultante entre el 2 y el 3 y el 1 son opuestos, y el campo eléctrico total en ese punto P da 0. En la parte B nos pedían determinar el campo eléctrico en el punto medio de la base del triángulo. Le llamé Q a ese punto medio. Las cargas Q2 y Q3 estaban en estos vértices. Estos son los campos eléctricos 2 y 3. Ya no valen lo mismo que en la parte anterior, porque el punto Q no está a la misma distancia de las cargas 2 y 3, que estaba hoy. Pero de todas maneras, el campo 2 y el campo 3 entre ellos me van a dar lo mismo si me hago el cálculo. Entonces la suma de los dos va a darme 0. Y el campo eléctrico total en el punto P termina siendo solamente el campo eléctrico 1, que es vertical y hacia abajo. ¿Cómo hago el cálculo de este campo eléctrico 1? Con la ecuación de hoy y usando la distancia 0,52, que era lo que yo había llamado la altura del triángulo. Y nos da 1,33 por 10 a la 5 newton por coulomb. Determine la fuerza eléctrica sobre un electrón que se coloca en el punto medio de la base del triángulo. Si yo vengo a ese punto Q y coloco un electrón, como existe un campo eléctrico, el total, en el punto, que es el campo eléctrico 1, va a haber una fuerza sobre el electrón, con la misma dirección pero sentido contrario, por ser una carga negativa. Conozco el campo eléctrico total en ese punto, conozco la carga del electrón, que la uso en valor absoluto, y obtengo el módulo de la fuerza que va a actuar sobre nuestro electrón, que es de 2,1 por 10 a la menos 14 newton. En la parte B nos dice que hagamos todo esto de nuevo, suponiendo que Q1 es negativa. Si Q1 es negativa, en el punto medio, en el centro del triángulo, en realidad E2 y E3 no cambian, la resultante entre el campo eléctrico 2 y 3 sigue siendo la misma, pero el campo eléctrico 1, en vez de ser vertical y hacia abajo, en ese punto P, va a ser vertical y hacia arriba. Entonces, el campo eléctrico total en ese punto P, si la carga 1 fuera negativa, termina siendo vertical y hacia arriba y de valor 6,0 por 10 a la 5 newton por coulomb, porque estos dos, recuerden que valían 3,0 por 10 a la 5. Y si vamos al punto Q, el campo 2 y el 3 se siguen anulando, y el campo eléctrico total, que sigue siendo el 1, ya no es hacia abajo, sino que es hacia arriba, pero sigue valiendo lo mismo que hoy.
Y la fuerza sobre el electrón valdría lo mismo que hoy, pero en vez de ser hacia arriba, ahora sería hacia abajo. En el ejercicio 17 sabíamos, ahí se considera el sistema dado por un plano infinito uniformemente cargado y una partícula con una carga de valor 4,0 por 10 a la menos 9 coulomb. Si el campo eléctrico resultante en el punto P es vertical y hacia abajo, y vale 2,8 por 10 a la 4 newton por coulomb, primero tenemos que determinar el campo eléctrico generado por el plano y su densidad superficial de carga. Nosotros en este punto P tenemos dos campos eléctricos, el que crea la carga Q, que en este caso termina siendo vertical hacia abajo, y el campo eléctrico de la placa, que no sabemos todavía hacia dónde es. Pero la suma vectorial de ambos campos eléctricos me da el total, que sabemos que es vertical hacia abajo y sabemos también cuánto vale. Yo por acá hice el cálculo del campo eléctrico que la carga Q genera en ese punto P, usé esta ecuación y me dio 4,0 por 10 a la 4 newton por coulomb. O sea, que el campo eléctrico en Q termina siendo, en este caso, más grande que el valor del campo eléctrico total. Eso me dice que el campo eléctrico que crea el plano en el punto P tiene que ser vertical y hacia arriba. Yo acá hice el planteo del que el campo total es la suma de esos dos vectores, el campo eléctrico creado por la carga Q, más el campo eléctrico creado por el plano. Hice una convención de signos porque todos estos vectores son colineales. Al total que es hacia abajo decidí llamarle positivo, al campo que crea la carga también, y el que crea el plano, por lo tanto, como es hacia arriba, negativo. Despejo y obtengo cuánto tiene que valer el campo eléctrico que crea el plano en el punto P. 1,2 por 10 a la 4 newton por coulomb, y acá vemos en el dibujo vertical hacia arriba. Una vez que sabemos ese campo eléctrico qué módulo tiene, igualamos a la ecuación del campo eléctrico creado por un plano cargado y despejamos sigma, que nos da 2,1 por 10 a la menos 7 coulomb por metro cuadrado.